Cae. Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en el norte, el Temuco en el sur, Valparaíso y Viña del Mar en la quinta región, en Santiago, pero también los que nos siguen a través de pauta.cl o por Spotify. Les doy la bienvenida a este pequeño jardín al sur del mundo. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y hoy día, jueves 19 de octubre del año 2023, me estoy anticipando al cumpleaños de uno de los más grandes artistas, genios de la historia del arte, voy a decirlo así de amplio, aunque él era específicamente un poeta, una especie de Mozart de la poesía, sí, porque mañana 20 de octubre del año 1854, o sea, en el siglo XIX, nacía en un pequeño pueblo, en la provincia de Francia, en Charleville, que hoy día se llama Charleville-Mézières, Arthur Rimbaud. Rimbaud, el así conocido poeta maldito, aunque a mí me gusta decirle más bien poeta bendito, porque la verdad es que su poesía es una bendición para el que la lee, por lo fulgurante que es, lo creativa que es, lo luminosa que puede llegar a ser muchas veces. Este joven que nació en las Ardenas francesas, que van a ser mañana, pero en el año 1854, fíjense que a los 15 años, cuando era un niño, cambió la poesía y la manera de hacer poesía en el mundo. Siempre hablamos de la adolescencia como una edad crítica, se habla de la adolescencia como la aborrecencia. Los padres mismos pelan a sus hijos adolescentes. Yo le escuché una charla muy interesante en Portidea hace unos años atrás, justamente a una psiquiatra francesa, diciendo que la adolescencia era el tiempo en que el cerebro se movía, sucedían cosas increíbles. Claro, te podía llevar a ser un joven desagradable, pesado con sus padres, siempre molesto, encerrado en sí mismo, pero al mismo tiempo era la época de la creatividad, la época del idealismo, de los sueños, de la búsqueda espiritual, en algunos casos política, en otros poética, en el caso de Rimbaud. Bueno, Rimbaud es el ejemplo positivo de lo que puede ocurrir cuando un adolescente se conecta con su genio, con su talento y se pone a escribir. A Rimbaud tenía tanto talento y fue reconocido por sus compañeros que en una época, fíjense ustedes, en que en las clases de francés, o sea, de la lengua materna, se les enseñaba, se les pedía a los niños toda la mañana, todas las mañanas de la semana, traducir del griego y del latín un poema al francés. Suena aparentemente muy bonito para quienes amamos las lenguas clásicas, pero era una tortura para los jóvenes tener que traducir, sobre todo los que no tenían el talento para hacerlo, poemas dificilísimos escritos en griego y en latín. Bueno, Arthur Rimbaud, el joven que tenía una mirada entre angelical, decía un profesor de él, y demoníaca, tenía luz y sombra en su mirada, a cambio de unos puchos en el recreo, le traducía los poemas a sus compañeros. Y así se hizo famoso entre su grupo de compañeros que sabía que estaba frente a un tremendo poeta ya a los 14 o 15 años. Este joven al comienzo fue feliz. Fíjense ustedes que salía a vagar, le encantaba caminar por el borde de los rieles del tren. Más tarde se escaparía en tren a París, y no nos adelantemos a eso, ahí sentimos ya el tren que parte con Rimbaud rumbo a París. Pero él caminaba, miraba pasar los trenes, y mientras iba caminando, iba
experimentando una serie de sensaciones muy puras, muy prístinas, que escribió un poema muy hermoso, muy bello, de los más bellos creo yo que escribió Rimbaud, que se llama Sensación, y que quiero compartirlo con ustedes esta tarde desde mi jardín. Cierro los ojos y me imagino a Rimbaud paseando, siento el paso de Rimbaud, los pies de Rimbaud pisando las hojas, mientras va caminando las hojas secas del otoño, mientras va caminando por el borde de los rieles del tren. Y en francés, un pedacito, porque suena bonito, por eso los voy a leer. Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, je sentirai la fraîcheur à mes pieds, je baignerai le vent dans ma tête nue. Que quiere decir, en las tardes de verano, iré por los senderos, picoteado por el trigo a pisar la hierba menuda. Soñador, sentiré la frescura en mis pies y bañaré mi cabeza desnuda con el viento fresco. No diré ni una palabra, ni pensaré en nada, pero el amor inmenso ascenderá por mi alma y miré muy lejos, igual que un bohemio, feliz por esos mundos como con una amada. Tenía, ¿cuánto? 13, 14 años el joven Arthur Rimbaud cuando escribió estos versos deslumbrantes, con rima perfecta, superando incluso a los modelos que había copiado, que eran los poetas franceses de su época. Esta plenitud y esta armonía con la naturaleza no duraría mucho en Rimbaud, pero es un poema que ha sido leído a través de los tiempos, y fíjense ustedes que Rimbaud ha tenido una influencia muy potente en mucha gente, en pintores, en músicos, en poetas, y hay un músico particularmente que fue muy marcado por él, Jim Morrison. Y en nuestro país, una gran música chilena, hija de Violeta Parra, Isabel Parra, querida amiga a quien mando un saludo desde este jardín, hizo una versión en francés del poema Sensación, tan bella es esa versión, que la voy a compartir con ustedes ahora en mi tocadisco ochentero, en esta tarde, un día antes de que nazca Rimbaud, pero en 1854. Soir bleu d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien par la nature. Heureux comme avec une femme, heureux comme avec une femme, par la nature, par la nature.
Es bien impresionante escuchar a Isabel Parra, a la cual conocemos sus canciones en español, eh, cantando una canción en francés. Bueno, Isabel Parra vivió una parte de su exilio en París, probablemente ahí descubrió a Rimbaud y decidió dedicarle un homenaje, cantarle una canción como nosotros estamos homenajeando al joven poeta que recién van a ser mañana, el 20 de octubre, pero de 1854. Un niño, un adolescente que cambió la historia de la poesía moderna. Rimbaud fue creciendo, del caminante armonioso que iba por los rieles del tren, sintiendo que lo picaba el trigo, sintiendo el rocío en su cara, mirando las estrellas en el cielo, empezó a surgir el joven rebelde, el joven provocador, el joven que quería cambiarlo todo, como todos los jóvenes. Hay que ser joven y hay que ser rebelde a esa edad, evidentemente. Y él mismo escribiría un poema que se llama El poeta de 7 años, donde describe la transformación de ese joven aparentemente angelical, creyente, que leía la Biblia todos los días con su madre, que rezaba en la noche, que se vestía impecablemente, buen alumno en el colegio, se encerraba en su pieza y empezaba a inventar un mundo propio y meterse en lugares donde nunca antes otras personas, otros artistas habían entrado. Y el poema, El poeta de 7 años, describe eso. Voy a leer solamente un fragmento que parte diciendo: y la madre, cerrando el libro del deber, se iba satisfecha y orgullosa, sin ver en los ojos azules y en la frente combada el alma de su hijo al asco abandonada. Al asco abandonada. Es decir, el poeta estaba experimentando sensaciones de asco, sensaciones de hastío. Dice acá en el poema que escribía la novela de su propia vida, que se imaginaba mundos que estaban mucho más allá, pero mundos distorsionados, mundos muy distintos al orden familiar que le había traspasado su madre, pero su madre había quedado sola criando a Rimbaud y a su hermana, pues su padre había partido como un soldado y no había vuelto nunca más a su casa. Y ahí, en la pieza de atrás, con las cortinas cerradas, el poeta se sumerge en un mundo prohibido, el mundo de la poesía que su madre ni siquiera podía sospechar que podía estar en el alma de un joven de ojos tan puros como Arthur Rimbaud. Y dice al final del poema, a los 7 años: y como lo sombrío gustaba más que nada, en su celda desnuda, persiana cerrada, alta y azul y acre por la humedad tomada, leía sin cesar su novela, llena de duros cielos y selvas anegadas, flores de carne en bosque sideral desplegadas, vértigo, terremotos, derrotas, compasión. Y mientras esto hacía, del barrio oía el son, y solito y echado sobre piezas de tela cruda, ya presentía violenta la vela. ¿La vela de qué? La vela de ese barco ebrio en el que, en su gran poema que vamos a ver después, partiría en un viaje hacia lo desconocido, hacia lo abierto, hacia el mar. Sobre este poema pueden buscar en YouTube una preciosa versión musical del artista francés Léo Ferré, una versión musical del poema de los 7 años. Bueno, va a pasar el tiempo, Rimbaud se va a ensimismar en sí mismo y va a empezar a elucubrar toda una teoría poética tremendamente revolucionaria. Va a querer cambiar la poesía. Él consideraba que la poesía, que ya se la sabía de memoria y que la había copiado de los grandes poetas de la época, Théophile Gautier, Victor Hugo, era antiguaya pura. Y es así como escribe una famosa carta que le manda a un profesor, una carta que se llama La Carta del Vidente. Él tenía un profesor, Isambard, que le encantaba la poesía, un profesor que va a ser rápidamente superado por el alumno, incluso criticado por el alumno. Y en una de las cartas que envía, la segunda carta al vidente, va a escribir su teoría poética. ¿Y cuál es su teoría poética? Que él quiere crear, dice, un lenguaje del alma para el alma, resumiéndolo todo: perfumes, sonidos, colores, dice Rimbaud. O sea, la utopía de Rimbaud era crear a través de la poesía un lenguaje de alma a alma, que las vocales tuvieran olor, que tuvieran sonido, que tuvieran color,
¿no? Y escribe un soneto de vocales en que las describe con todas esas sensaciones sinestésicas mezcladas, ¿no? Y también se imagina que luego va a aparecer una nueva poesía, que hasta ahora la poesía solamente ha acompañado la acción del hombre, pero ahora la poesía tiene que adelantarse a la acción, tiene que fundar nuevos mundos. Ese es parte de los contenidos de la Carta al Vidente, y ahí donde va a decir la famosa frase que el poeta, luego de un razonado y metódico desarreglo de todos los sentidos, tiene que convertirse en el vidente. Fíjense, un desarreglo de todos los sentidos. Rimbaud decía que el poeta no bastaba con que escribiera, tenía que hacer experimentos con sí mismo, en su propia alma, en su propio ser, ¿no? Con esa carta al vidente, famosa, donde está la teoría poética, búsquenla, léanla, es muy interesante. En una página, Rimbaud se despacha toda la historia de la poesía moderna con una soberbia que solo le permitimos y aceptamos a un genio como él. Pero además tenía otro poema maravilloso, que es un poema fulgurante, que sorprendió a los poetas mayores que lo leyeron después, el famoso Barco Ebrio. Ese poema del Barco Ebrio, algunos lo traducen como el barco borracho, cuenta la historia de un barco que se lanza hacia el mar, pero sin capitán que lo conduzca, y que empieza a descender a toda velocidad, sin dirección, en un viaje a nuevas sensaciones inauditas y completamente nuevas. Parte el poema diciendo: mientras descendía por ríos impasibles, sentí que los remolcadores dejaban de guiarme. Los pieles rojas gritones los tomaron por blancos, clavándolos desnudos en postes de color. Empieza a haber alucinaciones, Rimbaud. Indios que tiran flechas, muchas cosas que él no había vivido en su pequeño pueblo, ni siquiera el mar conocía a Rimbaud todavía. Y entonces dice que el barco se bañó en el poema del mar. Y en algún momento Rimbaud, exaltado, la voz de Rimbaud en el poema dice: yo sé de los cielos que estallan en relámpagos, y de las trombas, y de las resacas, y de las corrientes. Yo sé de la tarde, del alba exaltada como un pueblo de palomas, y he visto alguna vez lo que el hombre creyó ver. He visto alguna vez lo que el hombre creyó ver. Ahí está la idea de que el poeta es un vidente. Rimbaud era un vidente, o sea, veía en la realidad cosas que nosotros normalmente no vemos. Eso es, todo artista finalmente es un vidente. Los músicos, los pintores, los directores de teatro, los dibujantes de cómics, ven cosas que nosotros no vemos. Y por eso que el arte es tan importante, porque estamos ciegos y necesitamos que alguien nos abra los ojos, nos quite la venda, nos saque el velo y podamos ver la realidad mirada desde la sensibilidad de lo estético, de la belleza, del espanto y del júbilo, como en el caso de Rimbaud. En algún momento el poema dice, el poema El Barco Ebrio: oh, que mi barco se hunda, oh, que yo estalle en el mar, que mi quilla estalle y que yo me sume en el mar. Yo creo que ahí estaba el deseo del joven Rimbaud de que su identidad se fusionara místicamente con toda la totalidad. Él va a mandarle una carta a uno de los poetas más importantes de esa época, que era Paul Verlaine. Había mandado cartas a otros señores, directores de revistas, pero ni lo habían pescado. No se daban cuenta que tenían un genio, era un genio que estaba escribiendo. Un joven provinciano lleno de talento. Probablemente a los directores de las revistas literarias de la época, como puede suceder ahora, les llegaban miles de poemas y no se dieron cuenta de que este era un genio, que valía la pena publicar. Pero Verlaine se da cuenta que es un genio. Verlaine es mayor que Rimbaud, está recién casándose y no sabe con qué chichita se está curando, porque Rimbaud, como dijo alguien, es un fuego que quema. Y Rimbaud le va a escribir y Verlaine le va a decir: véngase a París, joven alma poética, aquí lo vamos a recibir, véngase por favor. Y le da la dirección donde él vive, y Rimbaud ahora sí va a tomar el tren y va a partir en París en un viaje que va a cambiar la historia de la poesía universal. En París va a ser el desate. Va a establecerse además una relación de amistad, pero también de amor homosexual entre Verlaine y Rimbaud, una relación confusa, atormentada entre dos genios. Verlaine va a ser arrasado por la fuerza de Rimbaud, que lo va a llevar a viajes a Bruselas, a Londres,
ciudades como Londres, por ejemplo, que habían alcanzado un desarrollo industrial que París no había visto, en una aldea, París entonces al lado de Londres. Y bueno, van a tomar absenta, mucho hashish, pero la diferencia de Rimbaud con Verlaine terminó siendo lamentablemente un borrachín, como dijo alguien, un gran poeta, pero el alcohol lo devastó. Rimbaud usaba estas sustancias solo para probar y experimentar sus experimentos poéticos. No le interesaba tanto el alcohol por sí mismo ni las drogas en sí mismas. Eran formas de llevar adelante lo que él había llamado el riguroso desarreglo de todos los sentidos para abrir, como diría otro poeta, pero inglés, William Blake, las puertas de la percepción. Y tiene algunos poemas en prosa en esa época, Iluminaciones, que son absolutamente maravillosos. Son poemas, la verdad es que deslumbrantes. Vamos a leer, por ejemplo, en el libro Iluminaciones, vamos a encontrar algunos de esos poemas. Veamos si lo encuentro acá. Hay uno que es Mañana de embriaguez, en que él dice: oh mi bien, oh mi belleza, hurra por la obra inaudita y por el cuerpo maravilloso. Por la primera vez aquello comenzó con el reír de los niños y terminará por él. Este veneno ha de permanecer en todas nuestras venas. Oh tiempo presente tan digno para nosotros de estas torturas. Está describiendo estados de alucinación que él está teniendo al amanecer y habla de la santa vigilia de ebriedad. Va a escribir un poema precioso que se llama Alba, y también va a escribir poemas como por ejemplo esta frase preciosa de Rimbaud que dice: voy a tender guirnaldas de campanario a campanario, voy a tender cadenas de oro de ventana a ventana y después bailaré. Es decir, voy a cruzar las distancias que separan un mundo del otro mundo. Se creyó Rimbaud un mago, creyó, y hubo un momento en que realmente llegó a tener visiones muy potentes que lo convencieron que él podía cambiar la realidad a través de la poesía. Esa fue su apuesta y su utopía poética. Incluso hacía ejercicios tan locos como este: caminar por las calles de París pero tratando que nadie lo viera, casi transformándose en un fantasma, y parece que le resultaba, se invisibilizaba ante los demás. La hora preferida de Rimbaud era el amanecer, para sentir el sonido de los pájaros en la mañana. En fin, lleva todo a un límite que finalmente lo va a agotar, se va a reventar de alguna manera. Además, el ambiente en París era tóxico, la bohemia no terminaba nunca, se decepcionó de los poetas que encontró en París, encontró que eran vejestorios, a los que él admiraba antes, pero que en realidad no entendían nada de la revolución poética que le estaba planteando, que era una revolución casi espiritual, podríamos decir. Y Rimbaud decide volver a su aldea de Charleville, y ahí va a escribir su testamento poético que se llama Una estación en el infierno. Se va a encerrar en un granero, dice la hermana que daba aullidos, se escuchaban aullidos y gritos mientras escribía este libro. ¿Por qué? Porque este libro es como una especie de las confesiones de San Agustín, pero de un joven poeta que se confiesa, se desnuda, cuenta su verdad. Y además, lo más impresionante de todo en este libro es que él reconoce con una valentía pocas veces vista en un artista y en un hombre, de que todo lo que él había escrito antes eran alucinaciones, no eran iluminaciones. Que creyó que iba a poder cambiar al hombre a través de la poesía, pero que en realidad es una utopía imposible. Y renuncia a la poesía, porque dice que en realidad ha fracasado. Ha fracasado si había escrito de los mejores poemas, de los más deslumbrantes que se habían escrito nunca en la historia de la poesía francesa y europea. Y el comienzo de Una estación en el infierno, porque realmente es un descenso al infierno el que tuvo Rimbaud a sus 17 años, él va a comenzar así. Antaño, si no recuerdo mal, mi vida era un festín donde corrían todos los vinos, donde se abrían todos los corazones. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié, dice Rimbaud. Es impresionante.
la belleza, que es uno de los grandes valores fundamentales de Occidente, en Platón era bien, verdad y belleza, es agarrada por un pendejo de Charleville en el siglo XIX que nadie conocía entonces. Sienta la belleza en sus rodillas y la injuria, ¿no? Porque la encontró amarga. ¿Qué está pasando ahí? Es la destrucción y el final de un concepto de belleza, el concepto antiguo de belleza, y la búsqueda y el nacimiento de una belleza nueva, como había planteado Edgar Allan Poe. Pero el joven Rimbaud lo dice de una manera maravillosa y tremenda, ¿no? Senté a la belleza en mis rodillas, la encontré amarga y la injurié. Nadie había hecho esta acción tan osada de sentar a la belleza en las rodillas e injuriarla. Rimbaud se va a despedir de la poesía. No va a escribir ni un verso más. Se va a ir a África y se va a transformar en traficante de armas. Imaginémoslo caminando solo por el desierto. El viento silba cerca de él. Y en la soledad de ese desierto no encontramos al joven poeta que quería cambiar al ser humano y al alma del hombre a través de la poesía, sino a un mercader de fusiles, ¿no? No quiso hablar nunca más de poesía, en las cartas no respondía si alguien le preguntaba por la poesía, de verdad abandonó la poesía. Y él deja, justamente en una estación en el infierno, deja su testamento final poético, que se llama Adiós, que es cuando se despide. Y en un momento determinado, en su despedida de la poesía y de la vida, porque Rimbaud va a morir muy joven, dice: a veces veo en el cielo playas sin fin, cubiertas de blancas y gozosas naciones. Por encima de mí, un gran navío de oro agita sus pabellones multicolores bajo las brisas matinales. Yo he creado todas las fiestas, todos los triunfos, todos los dramas. He tratado de inventar nuevas flores, nuevos astros, nuevas lenguas. Yo he creído adquirir poderes sobrenaturales, pues bien, tengo que enterrar mi imaginación y mis recuerdos. Es la constatación del fracaso, y al final del poema afirma que solo con ardiente paciencia entraremos en las espléndidas ciudades. Y dice que hay que abrazar la rugosa realidad. Esa realidad práctica que siempre había huido, Rimbaud dice, hay que abrazarla. ¿Qué habría pasado si Rimbaud hubiera vivido más? Hubiera llegado a ser un poeta maduro que nos hubiera ofrecido tal vez una reconciliación con la realidad, pero desde esta nueva mirada que abrió su poesía. La poesía de Rimbaud sigue marcando y ha marcado a muchos artistas, a pintores. Joan Miró, el gran pintor catalán, decía que él tenía un volumen de poesía de Rimbaud en su mesa, en su taller de pintura, porque Rimbaud era un maestro de la inocencia. Henry Miller, en Brooklyn, por casualidad se encuentra, a través de una mujer con la que tenía una relación atormentada, Nia Nin, un libro de poemas de Rimbaud. Y dice que Rimbaud, que abandonó la literatura por la vida, puesto que se transformó en un traficante de armas, le había enseñado a él, o lo había llevado a él, al contrario, a abandonar la vida por la literatura. Después de leer a Rimbaud, Henry Miller decide ser escritor. Cuentan que en el departamento de su departamento de Brooklyn, arriba del techo, en el refrigerador, él agarraba frases de Rimbaud, frases tremendas, y las pegaba en las paredes, como por ejemplo la frase: la vida está en otra parte. ¡Pum! Tira esa frase de repente Rimbaud, la vida está en otra parte. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué lugar? Son los misterios, los secretos que todavía tenemos que descifrar leyendo y releyendo a Rimbaud. Una recomendación: a Rimbaud no hay que entenderlo. Hay poesía que entra más por la sensación, por las imágenes, por la emoción, que por el intelecto. No hay que tratar de descifrar todo lo que lean en Rimbaud. Algunos poemas quizás les van a emocionar más que otros, pero es dejarse llevar por el encantamiento y la magia de sus esplendorosas imágenes. Y hay poemas realmente bellos, interesantes, que lo dejan a uno reverberando. Y hay un músico, Jim Morrison, que fue muy marcado por Rimbaud y escribió una canción, un poema que parece que le habla a Rimbaud. Rimbaud marcó toda la obra de Jim Morrison, y son muchos los herederos de
Rimbaud todavía en el mundo. Feliz cumpleaños, Arthur Rimbaud. Naciste mañana, pero en el año 1854. Recibe este saludo de un viejo lector de tu joven poesía en el extremo sur del mundo. Agradecemos al Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y también a Fundación Irarrázaval. Feliz cumpleaños, Arthur Rimbaud. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.